Carpe Diem Podcast, el espacio donde se platica con un buen mate, pero sobre todo con una excelente compañía. Yo soy Em Rodríguez, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Carpe Diem Podcast, un espacio donde se platica con un buen mate o un buen trago, pero sobre todo con una excelente compañía. El día de hoy tenemos a un arquitecto, director del Centro Cultural Aridia, promotor y gestor cultural, proyectista, dueño de la librería Tao, guionista, narrador y poeta, y me permito leer una breve reseña de este gran invitado. Alfredo Castellanos, Ciudad de México, 1964. Es constructor, promotor y gestor cultural, guionista y productor de Origo México Estudio. Estudió arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Integra el taller de creación y crítica literaria que coordinan Juan José Macías y Juan Manuel Bonilla Soto. Taller adscrito al Centro Cultural Aridia, Arte, Cultura y Humanidades. En la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, ha publicado en revistas y suplementos culturales como Inmersa, Ágora, Fines y Periódico de Escritores de Yucatán. Además, es autor de Acercamiento a la Historia del Ejido en Fresnillo y del poemario libro de las Anticipaciones, Relatos Verdaderos en su primer libro de cuentos. El día de hoy tenemos a un excelente invitado, tenemos a Alfredo Castellanos. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y bueno, aquí estamos a la orden. Oye, ¿y qué tal tu día? ¿Cómo va tu día hoy? Bien, fíjate que animado por la noticia de que venías y pues con mucho gusto tratando de compartir experiencias y vida, pedazos de vida. Muchas gracias, Alfredo. Pues aquí siempre eres bienvenido en Carpe Diem Podcast, donde tendrás un espacio de expresión, un espacio de creación y sobre todo uno muy importante que es compartir, ¿no? Compartir parte de tu arte, de tu creación y de tu experiencia en el trayecto que es mucho de lo que nos importa y de lo que estamos haciendo aquí. Oye, Alfredo, gran parte de tu carrera ha sido la creación. Ahorita, en esta etapa de tu vida, pues has recorrido un trayecto importante, un trayecto extenso y sobre todo muy rico en experiencia. Pero ¿cómo inicia Alfredo Castellanos escribiendo? ¿Cuáles son sus primeras influencias? ¿Qué nos puedes compartir de eso acerca de cómo comienza tu trayecto artístico en la escritura? Mira, surgió de una manera, yo diría que accidentada, pero muy vivencial. Claro. Yo salgo del barrio de Sulfato, aquí en Fresnillo, que es uno de los barrios que era en los 70s, 80s, en uno de los barrios muy bravos. Sí. Entonces, en la calle había muchos jóvenes, obviamente mucho mayores que yo, porque yo era un niño, Sí. Todavía ni siquiera entraba a la adolescencia, y en la esquina ahí del barrio había jóvenes que se estaban drogando, algunos tomando, Uh-huh. y yo con la curiosidad de niño pues me acercaba y los veía platicando solos. Órale. Yo en ese momento me encontré, o dirían otros, ¿no? El lenguaje me encontró. Entonces yo trataba de imaginar con quién estaban platicando y qué estaban platicando. Algunos se dirigían al cerro y vio unos tinacos y hablaba con ellos, unos depósitos gigantescos que estaban ahí. Y fue como un contagiarse de esa magia, de los soliloquios, de tal forma que yo después salía solo y volteaba al cerro y veía gente pasar y empecé con unos monólogos internos de imaginarme cosas. ¿De dónde viene ese minero? ¿Cuál será su familia? ¿A dónde va? Uh-huh. ¿Por qué va triste? ¿Por qué va alegre? Entonces, sin querer queriendo, en ese momento me encontró el lenguaje y la literatura
Pero yo no sabía, pues. De hecho, yo llegué a pensar, dije, ay, creo que estoy quedando loco, cabrón, porque empezaba a interpretar cierta realidad, ¿no? Y me quedaba con esas imágenes. Y yo creo que ese fue el inicio de inquieto, de imaginarme cosas, y que al fin y al cabo, ahora a mi edad, pues la literatura es eso, ¿cómo es? Excelente. ¿Y cómo qué edad tenías, mi Alfredo, en esa etapa? Esa primera experiencia de imaginar cosas fue como a los 10 años de edad. Ok. Como a los 10 años. Oye, y en lugar de generar un impacto de transferencia, de querer probar esa parte hedonista que tenemos los humanos, que a veces el hedonismo se nos va en exceso y caemos en la bebidilla o en la fumadilla o en la inhaladilla, por el hedonismo, ¿no? De querer experimentar y disfrutar, ¿no? En exceso. En lugar de presentar esa transferencia, de querer experimentar, tú lo transformaste y lo transmutaste a algo fuera de lo común en un niño de esa edad, carnal. Fíjate que yo creo que yo apelo a mi edad y con la situación actual, yo apelo mucho a la familia. Sí. Yo creo que siempre estuvo el brazo duro ahí de mi madre. Okay. Pendiente de nosotros chiquillos. Pesado. Sí, bien. ¿A dónde vas? Y es hora, métete, etcétera. Okay. Y aunque vivíamos en ese medio, llegó un momento en que tú te ofrecen y uno puede decidir sí o no. Okay. Es totalmente voluntario. Sí. Yo para los, ¿qué te diré? 13 años, 14, trabajaba en un taller de enderezado y pintura. Okay. Entonces el maestro, el que era mi maestro, el maestro José, ojalá y viva, y le mando un saludo si alguna vez ve esto, me dijo, Alfredo, ve a sacarle gasolina a ese carro para limpiar otro. Gasolina, pues se limpiaba con gasolina. Entonces yo llegué y agarré la manguera, bla, 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 hago todo el ritual y le doy unos tanquesotes y de repente ya estaba yo mareado y me senté en un bote que estaba ahí. Entonces el maestro volteó a verme y dijo, chin, ¿qué pasó? Entonces va conmigo rápido y dice, ¿qué pasó? Se me olvidó decirte que no se le podía sacar tan fácilmente. Pero yo, pues ya estaba bien loquillo, mareado, pues. Ya estabas intoxicado. Sí, entonces con esa experiencia yo me di cuenta que no era para mí este rollo, pues. Okay. O sea, no me fue agradable. Sí. Aunque veía a gente ahí en el barrio que traía su mona, o sea, de tiner, otros con chemo, sí. Estos otros atizando mois, otros tomando simplemente, de aquella raza setentera, ochentera. Pero con esa experiencia yo dije, no, ¿sabes qué? No me late, no me gusta. Okay. Entonces como que de morro ya tenía muy fijo que tenía que trabajar y estudiar porque en la casa no había más, pues. Sí. Si decía, no, pues le sigo aquí como los del barrio o me pongo a chambear a estudiar. O sea, desde muy morro traía fijo, pues, qué más o menos quería yo en la vida. Excelente, Alfredo. Oye, maestro, y pues en esta etapa, ¿en tu casa existía algún vestigio de eso que a ti te llamó la atención? ¿En tu casa había libros, había una cultura para esto, o fue totalmente revolucionario en ti? Fíjate que las familias, bueno, en el caso de mi familia, como muchas de Fresnillo que se formaron de inmigrantes de otros estados, pues sí. Yo no tenía hasta la fecha, y he tratado de investigarlo, pero no he tenido la suficiente voluntad. Por ejemplo, mis abuelos maternos llegaron de Jalisco, los paternos de Torreón. Entonces, no tengo una referencia de si antes de mí alguien le oía escribía, por un lado. Por otro lado, yo ya tenía el gusto por los libros, pero no porque los hubiera en la casa. Era una necesidad y todo empezó con que en la secundaria te dejan tareas. Sí. Obviamente en ese tiempo, te estoy hablando secundaria 76, 79, pues yo siempre andaba buscando a mis amigos o compañeritos o compañeritas de esa edad en las que en su casa tuvieran una enciclopedia.
porque para mí era una maravilla ver una enciclopedia y hacer la tarea, abrir los libros, investigar, anotar. Eso ya me causaba placer. Ok. Pero en mi casa no, porque estábamos muy fregados. Entonces no había libros, excepto los que yo pudiera hacer con esa decisión. Pero déjate platico algo muy padre Claro. que me sucedió. Gracias a un buen hombre que ojalá y todavía viva, pero aunque ya era un señor grande cuando yo tenía 14 años. Yo anhelaba una puta enciclopedia, porque era un mundo. Abrir un libro era un mundo. Entonces yo soñaba con una enciclopedia. Claro. Una vez llegó un señor trajeado, con su traje, corbata, un portafolios, y era un vendedor de enciclopedias. Que antes era. Era Yo le abrí, cabrón. Órale. Entonces, a sus órdenes, el tipo me ve chiquillo, pues tendría que 14, 13 años, como 13 años. Me dice, ¿hay alguien adulto en tu casa, aquí en la casa? Le dije, no, a sus órdenes. O sea, yo desde morro bien fajado. Le dije, Sí. a sus órdenes. Me dijo, es que vendo libros y enciclopedias. Entonces se cuenta que ahí dije, fue así como mandadito por lo Dios. Sí. Entonces le dije, pues no está nada, pero dígame. Entonces el señor así como que le enternecí. Dije, es que yo quiero una enciclopedia. Es conmigo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, además era de los mayores de mi casa. Ok. Entonces, el señor saca sus legajos, había unos, los traían así como en ilustración, Ujú. porque no iban a andar cargando los libros hasta que si firmabas contrato. Total que me enseña y le digo, no, pues es que me acuerdo mucho de una temática Ujú. y había 4 tomos de la Quillet y la Enciclopedia de la Juventud. Total que era un paquetote de libros y un paquetote para mí de bronca, de morro, ¿no? Sí. Entonces, el señor me vio muy animado y me dijo, ¿pero trabajas? Le dije, sí, trabajo en el taller y voy a entrar a una bolería y al Jardín de la Madre y también ayudo en la panadería. Y el señor, de veras que yo creo que se enterneció porque dijo, pero es que tienes que dar un anticipo y la mensualidad de tanto y tanto y tanto. Le dije, yo se la doy. No dejé ir al señor, cabrón. Ajá. Y yo creo que él se enterneció de veras. Y me dice, órale pues, vamos a hacer trato. Entonces llega el momento, el día, y junté ahorros y de trabajar aquí, allá y acullá, y pum, órale, está el anticipo, y ya después me llegó como en 15 días, y después el primer pago, el segundo pago. Yo muy chambeador y responsable, porque pues ya tenía lo que quería, pues. Sí. Entonces yo era feliz, yo era un niño feliz, un adolescente feliz. Total, que el señor nada más fue 3 veces por el pago. Fue algo que yo no me explico, o quisiera explicarme que el señor dijo, pues pobre morro, ¿no? O sea, está haciendo un esfuerzo y por la casa no compone, o sea, y trabaja aquí y allá. Sucedió algo mágico. Ya Claro. jamás volvió por la mensualidad. Yo intenté buscarlo, y era un señor grande, Sí. yo creo que ahorita tendré mi edad, no sé, contra un chiquillo de 13 años. Jamás regresó en... Y esos libros todavía están por ahí en la casa de mi hermana mayor, algunos. Órale. ¿Cómo ves? Entonces, pues ese fue el encuentro ya más directo, pues, de leer y de Sí. investigar y de querer saber. Pero fue mágico ese asunto. De luchar por el conocimiento, de querer aprender con H, ¿no? Sí, O sea, agarrarlo y hacerlo parte de ti, ¿no? claro. Excelente, Alfredo. Oye, qué enriquecedor esta parte tuya. Y lo demás, pues es historia. Ya no te despegaste de los libros. Fíjate que no, porque le agarré el gusto y hubo un libro que me marcó. Sí. ¿Qué tendría? Como 15 años. Y en la secundaria, alguien, obviamente buen lector, yo creo que me vio con ese gusto, Sí. un compañero, muy, muy, muy buen lector, y me prestó un libro, que ese libro se llamaba Tlacaelel, de Antonio Velasco Piña. Entonces, ¿De los conquistadores? es una trilogía. Ajá. Y don Antonio Velasco Piña, de hecho, hasta murió hace poco, ya muy grande, Ok. de edad. Y era el primer libro de una trilogía que hizo,
primero fue Tlacael, después Regina, y el tercero fue La mujer debe dar a luz, a la montaña, algo así, algo así. Sí. Pero digo que me causó grata impresión y me metió al mundo de la literatura ese libro, porque en la secundaria querían que leyéramos la Ilíada, la Odisea, el Quijote, o sea, para esa edad lecturas bien sofisticadas, Sí. que lo único que hacían era aburrirlo y no entenderlo y dejarlo ahí. Sí. Pero ese de Tlacaelel a mí me enganchó, porque ya supe que era una novela histórica, bla, bla, bla. Pero ese libro me llevó a investigar otros libros, que yo creo que es el éxito de cuando uno se inicia en la literatura. Ese libro me llevó a investigar otros libros, porque yo quería saber si eso que estaba novelado fue cierto o no fue cierto. Entonces ahí para mí fue ese arranque formal, por decirlo de alguna manera, Sí. como un gustoso de la lectura. Ese libro, fíjate. Excelente. Oye, ¿y regresaste el libro o te lo quedaste? Si te soy sincero, no me acuerdo, pero seguramente me quedé con él. Ok. Bueno, ya saben, Aguas. aguas. Pero hay que robar libros y si se puede, corazones, ¿no? Claro. Buenos momentos. Excelente, Alfredo. Oye, mira, yo creo que tu persona, todo lo que rodeas es para varios episodios. Ojalá este sea el primero de varios, Claro. porque a todos aquellos mártires de la cultura, como dice el buen Palitroche García, pues tiene lo que te rodea y lo que vamos a platicar en breve es muy extenso, es muy vasto, ¿no? O sea, pero bajo este preámbulo es parte de cómo iniciaste en esto, que anécdotas me imagino que hay miles en tu caso, por tu maestría, por tu trayectoria, pero después me imagino que te da por escribir. Claro. ¿Empezaste así de chico escribiendo? No, mira, ya la escritura empezó a gestarse como en segundo o tercer semestre de prepa. Ok, aquí mismo. Sí, aquí enfrente en la prepa 3. ¿Por qué? Porque ya tienes vivencias con amigos, ya había trabajado yo en varios oficios de aprendiz, ya ya se me había alborotado la hormona, y es regularmente con lo que empiezas, ¿no? Yo no fui precoz, te lo digo porque había compañeros desde quinto años de primaria que ya andaban con unas chiquillas de la edad allá atrás de las aulas y cosas así. No, yo no, yo fui Sí. muy retraído y no fui precoz. Pero ya a esa edad, pues sí, ya 16, 17 años, 17, 16. Sí empiezas a escribir en servilletas, en papeles, ideas que te surgen de la vida diaria o desarrollar una idea que viste en algún libro. Sí. Entonces ahí empezó mi ejercicio y almacenar escritos, textos, y si quieres inconexos, sin ningún rigor, pero bueno, empecé. Brotaban. Sí, brotaban y se almacenaban y después los veía, algunos los tiraba, o sea, pero ya era como una necesidad, pues. Sí. Ahí descubrí que ya era una necesidad, porque ya tenía varias lecturas, y entre lecturas y vida, que casi lo mismo, pues siente la necesidad de plasmar, ¿no? Siente la necesidad de plasmar. Ok, entonces empiezas en la prepa. Uh-huh. Entre lecturas y vida, dijiste algo muy, muy bonito. Uh-huh. ¿A qué te remonta eso, carnal? Mira, regularmente yo creo y sostengo, bueno, será porque así ha sido mi vida o fue mi vida de niño y joven, tenía que uno que trabajar. Sí. Ayudar al sostén de la casa, a arrimar a la gorra. Por ejemplo, cuando empecé de niño a trabajar en la panadería, yo era feliz porque llegaba con una bolsota de pan a la casa. Entonces yo era feliz. Me sentía jefe de casa a los 10 años, ¿no? Llegar con una bolsa de bolillo y una de pan dulce. Ajá. Entonces, ese tipo de vivencias
te van marcando, pero te van nutriendo la vida, te van Sí. nutriendo. Entonces, por eso dije que la literatura o vida, porque si tienes una vida rica en emociones, sensaciones, impresiones, experiencias, y le sumas a la lectura, entonces sí hay cosas que decir. Sí hay cosas que decir. Exacto. Y eso fue lo que me sucedió. Enriqueces tu experiencia y sobre todo dándote cuenta, ¿no? Sí. Porque a veces pasa que la gente o nosotros mismos a veces nos pasa por aquí todo y estamos en otra parte y no aquí. Claro. Excelente. Entonces empiezas ahí, conoces, escribes, empieza a manar de ti, a brotar de ti y empiezas a profesionalizarte. Fíjate, Empiezas a darle, empiezas a darle contexto, forma, estética, le empiezas a dar vida, una vida de creador a tus letras. ujú. ¿Cómo empiezas ahí? Mira, eso fue, yo me fui a la escuela saliendo de la prepa, un año después de salir de la prepa, Ujú. porque primero entré aquí a la UASA Ingeniería, Ok. pero no me llenaba, o sea, yo quería, como que estaba más en el rollo creativo, Sí. que no me descubría, pero sentía ese impulso Ujú. de una carrera creativa, pues, donde se viera el arte, donde se viera eso, el proceso creativo, pues. Ujú. Y por azares del destino, pues tuvimos que emigrar a la Ciudad de México, y allá busco arquitectura, etcétera. Cuando regreso, yo ya tenía un paquete de un bonche de escritos. Órale. Y recuerdo que en la prepa tenía de compañero, ahora que después a la postre resultó mi maestro hasta la fecha, fuimos compañeros de prepa, el maestro, bueno, ahora maestro, en ese entonces también joven, Juan José Macías. Sí. Pero él sí ya era un escritor asiduo, él ya iba a un taller de literatura a Aguascalientes, ya había ido a San Luis, o sea, ya trae otro rollo. Sí. Muy, ya más sistematizado, Enfocado. sí, más enfocado. Él ya había decidido ser poeta, decidido ser escritor, Ujú. porque a mí todavía cuando nos conocimos en la prepa, pues yo quería ser o ingeniero o arquitecto. Sí. O sea, pero él desde la prepa él ya era escritor. ¿Sí me explico? Órale. Entonces, cuando regreso de México y pasan algunas cosas, pues, en el tiempo, me decido buscarlo. Y no buscarlo él, sino una revista en ese entonces, y llegué, según yo, digo, uno de joven, digo, es muy atrevido, pero qué bueno, Sí. porque si no hubiera hecho eso, no estuviera aquí. Mira, me Sí. dice un conocido, ve a una tal revista y busca a fulano de tal, el director. Es mi Sí. amigo, dile que vas de mi parte. Y yo con unos textos totalmente de veras pobres, inconexos, faltos de todo, hasta me da vergüenza platicarlo. Llegué y toqué la puerta de esa editorial, de Sí. esa revista. Y me abre una mujer joven, y le pregunto por el Chipocles, ¿no? El Chinguetas ahí. Ujú. Y me ve otra vez así con ojos de ternura como el señor de la enciclopedia. Y me dice, fíjate que no está, ¿para qué lo querías? Siendo que hay una vaca sagrada el tipo ese, ¿no? Así como siento, este güey, ¿para qué lo busca? Sí. Me dijo, fíjate que no está. Muy educada la tipa. Sí. Fíjate que no está. Ah, qué caray. Pero, ¿para qué lo necesitas? Y yo de veras me da vergüenza decirlo bien chinguetas. No, es que traigo unos textos. Y yo creo que ahí otra vez volví a enternecerla, como el de la enciclopedia. Me dice, ¿sabes qué? No está el maestro, pero está otro maestro, que si quieres que lo revise y que te dé una opinión. O sea, de veras buenísima onda la mujer esa. Pues me hubiera bateado, ¿no? Pues este güey, ¿qué trae? Total que sale y era mi amigo Macías. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué onda, maestro? ¿Qué onda? ¿Qué plan? Etcétera.
Yo ya había regresado de México, etcétera, etcétera. Sí. ¿Y qué se te ofrece, güey? Pues él extrañado también, ¿no? Y yo todavía en mis laureles inhábidos, o sea, de chingueta, le digo, es que traía unos textos para el maestro fulano. Y él buena onda me dice, pues si quieres los checamos, güey. Y nos sentamos ahí en el batiente, fue en Zacatecas. Yo fui de aquí a allá. Nos sentamos en el batiente de una puerta contigua ahí a donde esa revista. Y me dice, pues a ver, sácalos. Pero él ya era un escritor, ya era premiado, etcétera, Sí. etcétera. Y los empieza a revisar. Yo estaba atento de sus gestos, ¿no? Pero él se mantuvo. O sea, no me dijo nada con su cara. Ya cuando revisó, ¿qué? 5, 6, 7, lo único que me dijo, mira, no sabía que escribías. Porque nos habíamos conocido desde la prepa, ¿no? Ujú. Y él tenía la imagen de que yo era que no andaba yo en el rollo cultural, ni mucho menos de la escritura. Que a lo mejor te quedaste en la ingeniería, ¿no? Simón. Entonces me dice, pero serio y buena onda, me dice, vente al taller que yo doy, al taller de la UAS, a taller de crítica y creación literaria. Y yo todavía, uno es muy, muy, muy mamón y vanidoso, ¿no? Sí, como Claro. pero no, lo primero que tiene que hacer uno en esos momentos es bajar los cuernos. Decirle, sabes que gracias, maestro, y acudí 2 o 3 veces a ese taller, porque eran los sábados, pero yo tenía que trabajar mucho, pues. Y fue el inicio, ahí fue ya encontrarme de pleno con la literatura, con la compañía del maestro Macías, que después de que ya no iba al taller, pero nos encontrábamos en reuniones, etcétera, y platicábamos. Ujú. Y me recomendaba lecturas, y de repente me corregía algo que traía yo por ahí al pelo. Y ahí inició, yo creo que ya de manera un poco más formal, el compromiso con las letras. Entonces entras a esta etapa de pulir, de que te hagan observaciones, de que te hagan alguna crítica constructiva y de que pues te digan, oye, ¿y aquí qué tal si? ¿Y con esto qué quieres? Y, o sea, una formación seria. Sí. Excelente, maestro. Y sigues escribiendo, sigues perfeccionando, sigues dándole forma, estética, sigues haciendo tu escultura literaria personal. Sí, bueno, aquí recuerda que tengo la formación, uno de la carrera de arquitectura, pero cuando yo llego a México, porque estábamos muy jodidos, pues tenía que trabajar. Sí. Entonces era trabajar y estudiar. Y entré a una fábrica por Naucalpan, güey, de ayudante del más ínfimo, pues, ayudante ahí en una fábrica oscura, tenebrosa, así como de película. Y duré poco tiempo. Después me hicieron llegar una convocatoria para entrar a la Secretaría de la Reforma Agraria como auxiliar administrativo, analista, auxiliar administrativo, algo así. Sí. Total que presento examen, lo paso, me entrevistan. En ese trayectito muere mi madre. Y un lunes yo ya estaba en la Secretaría de la Reforma Agraria, en oficinas federales, chambeando. Cuando me entrevista por esto digo que uno escribe porque tiene vida, pues. No dudo que los jóvenes, y qué bueno que se inicien en la literatura, pero como yo, pues ¿qué tanto puedes decir cuando tienes 15 años? Güey? Solo los genios, ¿no? Pero pues no somos genios, por supuesto. Sí. Entonces, el lunes yo ya estaba en entrevista en aquella oficina en México, en el monstruo que es la Ciudad de México. Claro. Jovencillo, y me entrevista una psicóloga y me dice, aquí dice que murió tu madre. Le dije, sí. Me dijo, ¿cuándo? ¿Qué? Le dije, ayer la sepultamos. Me dijo, ¿cómo? Le dije, pues sí. Pero se cerró eso, ¿no? Y tienes que partirte la madre donde estés. A lo que quiero decir es que entro a trabajar a la Secretaría de Reforma Agraria. Entro a trabajar a la Secretaría de Reforma Agraria y a la vez retomo mis estudios, pero ya en arquitectura en México. Y se desenvolvió mi vida ya entre trabajar en la Secretaría y en estudiar arquitectura. Cuando regresamos después del temblor, yo ya traía trabajo en la Secretaría de la Reforma Agraria.
Entonces llego a la delegación estatal y de ahí me mandan a Fresnillo, que era lo que yo quería al fin y al cabo, a la promotoría. Y ahí empezó una serie de vivencias y ahí llegué a ser promotor, capacitador, proyectista en esa secretaría. Entonces las vivencias en el campo, estaba muy clavado en ese rollo, pues, en la capacitación. En ese momento escribía poco, Sí, porque mi compromiso vital, pues, era mi trabajo, mi claro. oficio. Entonces le metí bien duro a ese trabajo y duré como 15 años. Órale. Y de ahí precisamente surge el primer libro que escribo. Ok. Ahí vamos, querido maestro. Entonces, andas en el campo, Ujú, viendo, observando realmente, apropiándote del entorno, ujú. haciéndolo exógeno, endógeno en ti. Sí. Y después de perfeccionar un poco tu técnica, de darle sentido, te decides a escribir y en esta etapa de gestación, bueno, empiezas a gestar algo que es un libro como tal, que es tu primogénito, Ujú, que es un miembro, el primer miembro de tu familia que, que nace de ti. ujú. O sea, los hombres también Sí, parece lugar pueden dar común, pero vida. sí es un proceso de parto. Exacto. Y es doloroso Sí, también. sí. La gestación también son muchos cambios. Se viven muchas cosas, ¿no? Sí. Y entonces surge tu primer libro. Ujú. Esto es genial. Tu primer libro, ¿cómo le llamas? Se llama Acercamiento a la historia del ejido en Fresnillo. Aquí está. Acercamiento a la historia del ejido en Fresnillo. Este libro, ¿en qué fecha nace? Creo que en el 2009, creo, Excelente. por ahí si no me equivoco. Por ahí debe venir en la página legal. Sí. Bueno, y este libro, maestro, ¿bajo qué necesidad personal decides plasmarlo? Bien, mira, yo desde que empecé a leer me ha gustado mucho también la historia de Fresnillo. Siento que es un lugar donde han habido sucesos históricos y que para mala fortuna de venir de Fresnillo han quemado los archivos. Han Sí, quemado los archivos. Entonces, trato bueno, todo empezó con lo siguiente. sí, Yo en la casa tenía un baúl lleno de papeles de todo mi trayecto del trabajo en la Secretaría de la Reforma Agraria. sí. Entonces llegó un momento que mi esposa dice, oye, esos papeles ya hay que tirarlos, pues ¿para qué los tienes ahí? Y en ese momento yo creo que del infraconsciente, dije, Ujú. voy a hacer un libro. O sea, la lancé al aire así. Pero ya con los días empecé a darle seriedad al asunto. Antes de que se destruyeran esos papeles, Sí. empiezo en el primer ejercicio pues a sistematizar, a tratar de darle orden a todo aquel legajo de documentos, de cursos de capacitación, de información estadística sobre la propiedad o la tenencia de la tierra con respecto al ejido, el crecimiento de Fresnillo, cuáles colonias se fundaron primero, pero eso lo arrastro desde un momento que a mí me aturdió. Te voy a decir el detonante. Estudiando algo de historia, nosotros sabemos que el Calpulli, el Antiguo México, o sea, la tenencia de la tierra de propiedad social, Sí. se asignaba a personas o campesinos sin tierra, se les asignaba un pedazo de tierra, pero que si al pasar el tiempo, 2 o 3 años, no la trabajaban,
se reasignaba a otro campesino que no tuviera. O sea, eso se llama propiedad social, no es propiedad privada. Entonces el gobierno administra esas tierras en el antiguo México, precolombino, y ese era el modo de administrar esa propiedad social. Es agricultor, no tiene tierra, el Estado o el gobierno le ofrece un pedazo de tierra para que lo cultive y vas a ser dueño de todo el producto, se llama usufructo, pero la propiedad es del Estado. Así se manejó posteriormente en el México desde hasta la conformación ya muy, muy legal en el 1917. Pero lo que me aturdió es que estudiando la dehesa y el ejido español, Sí. la dehesa era exactamente igual. Se les asignaba un pedazo de tierra a los campesinos españoles, estoy hablando de España, Sí. sin tierra, y si no la trabajaban 2-3 años de manera consecutiva se les quitaba. Y a mí me aturdió ese dato. Dije, ¿cómo? En el México antiguo, precolombino, y en el España antigua tenían la misma forma de administrar la propiedad social de la tierra. Dije, ¿cómo se pusieron de acuerdo? ¿O por qué? Sin saber. Bueno, suponemos que estaban dos mundos lejanos, ¿no? Ajá. Los separaba un océano. Sí. Entonces eso me aturdió. Y dije, a lo mejor valdría la pena que ya tengo el leitmotiv de escribir sobre las tierras, la tenencia de la tierra ejidal o propiedad social de la tierra. Claro. Entonces empiezo a investigar muchos libros, muchos autores, y le doy forma. Y ahí todavía fue medio autodidacta, ¿eh? O sea, es decir, a ver, tengo esta idea y a darle. Claro, ya tenía lecturas, tenía cierto conocimiento, pero no como ahorita, pues. Entonces empecé a armar el asunto. Desde, la necesidad de tierra hasta la actualidad. Pero esa actualidad ya la convertí en Fresnillo. O sea, Fresnillo, qué tipo de tierra lo circundaban, cuáles eran laborables, el surgimiento de los ejidos en Fresnillo, cuándo se les dotó, cuándo fue la resolución presidencial, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso está confinado ahí en ese libro, que de hecho fue un proyecto patrocinado por el programa PACMIC, de la entonces Secretaría de Conaculta, perdón. Exacto. Es decir, lo pasó el examen, por decirlo de alguna manera, y apoyaron su producción, pues. Ahí dice el PACMIC del 2011. Ah, mira, fue en el 2011. Exacto y excelente, maestro. Entonces puede servir como un libro de consulta sí. para el que quiera saber sobre ese tema en específico. Pero como era lo que me ocupaba, había trabajado en el sector agropecuario, sí. desde promotor hasta proyectista, pues entonces sabía muy bien la situación del agro, pues. Conocías los sí. factores cualitativos y cuantitativos sí. de esa parte investigativa, ¿no? O sea, sí, muy completo todo. Sí. Y aparte, es una lectura muy amena. Lo quiero recomendar, por favor. Si alguien quiere saber un poquito de historia, porque nosotros venimos de la tierra, nosotros venimos del maíz, ¿no? Un poquito más allá, ¿no? Y quiero recomendar la lectura de estos miembros de la familia Castellanos para que los hagan suyos y los formen parte de su acervo, que si ya leer es un reto, ahora imagínense en crear literatura. Escribir es una revolución interna y externa. Eso es una hermosa violencia, pero que se necesita. Claro. Entonces, publicas este libro en 2011. Sí. ¿Sí? 2011. ¿Cuál fue tu experiencia de tener ese miembro nuevo de la familia, ese bebé? Fue muy padre porque una de las intenciones que yo tuve con ese libro es enseñarle a los jóvenes de dónde venían. Claro. Porque esa es una pregunta existencial muy cabrona. Y empecé a presentarlo en escuelas de varios ejidos. Órale. Porque era mi interés que los chavos supieran. Porque mira, por ejemplo, te voy a hablar de el ejido o la comunidad que se llama 6 de enero. ¿Sí? Órale. Entonces voy ahí a una escuela técnica y lo presento.
porque ese era el fin de ese libro, de darlo a conocer. Te apoyan en la publicación, pero tienes que darlo a conocer. Y además era lo que yo quería. No era el dinero, pues, por supuesto que no, porque era hasta regalado. Entonces, pero dije, pero tengo que presentarlo a los jóvenes. Y si se arrimaban los maestros, pues que a toda madre. Pero principalmente los jóvenes. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Voy al 6 de enero y les digo, jóvenes, ¿saben por qué su comunidad se llama 6 de enero? No saben, no sabían. Les digo, porque fue la fecha en que se promulgó la ley agraria para darle existencia a los ejidos. Aquí donde están ustedes. Órale. Entonces, siempre me arrobó y me impactó que cuando estudio sobre el asunto ejidal, veo y viene un apartado ahí que se llama la formación de pueblos. Haz de cuenta que tú y yo ahorita estamos en 1910, no, de 1918, 19, estamos en el Jardín Obelisco y llega un tipo raro y nos dice, oigan, ¿no quieren ejido? Y tú y yo comiendo semillas decimos, ¿y qué es eso? Pues son tierras. Bien. Pero al aperturarse todo o al abrirse pues la dotación de tierras, hubo una gran movilización de personas de un lado hacia otro. Por ejemplo, en el ejido El Salto hay mucha gente que viene de Tlaltenango. Ok. Y por ejemplo, en el ejido Patillos, donde nació Francisco Goitia, nuestro pintor estrella, sí, uno de los padres del nacionalismo pictórico en México, claro, viene de Aguascalientes. Entonces, una recomposición de pueblos en todo el país, que eso me parece interesante. Pero si hay esa recomposición de pueblos, ya no conserva cierta tradición de tus pueblos. Uh-huh. Entonces los chavos, pues no saben ni dónde vieron sus padres, ni sus abuelos, ni qué pedo con ese pedazo de tierra que les ha dado de comer. O sea, era un mundo, pues, era un mundo que a mí me interesaba que los jóvenes lo conocieran. Porque se pierde la tradición, y si pierdes la tradición, pierdes la identidad. Porque ya no es ni de aquí ni de allá. Sí. Y pierdes valores. Entonces nos volvemos como parias, ¿no? Y eso está bien grave, cabrón, bien grave. Oye, qué excelente labor, maestro. Es aplaudible y te lo reconozco. Felicidades. Gracias. Felicidades por plasmar ahí lo que ahora creo que nos hace mucha falta, Uh-huh. que es mantener la identidad y enriquecerla. Mira, por ejemplo, tú me dices, vivo en tal lugar. Uh-huh. Y si yo te preguntara, a ver, ¿en qué año se fundó la colonia donde vives? Exacto. Y voy a decir, no, ni por aquí. Ni idea, ni salgo. Para que veas. Entonces yo en ese libro te puedo decir que hubo líderes importantes Uh-huh. Y que esa colonia se fundó en 1974. Ahí lo digo. Cómo creció Fresnillo, porque ese era parte de mi interés, demostrar cómo fue creciendo Fresnillo, qué tuvo que pasar, Uh-huh. y para dónde creció, para dónde no, qué era Fresnillo antes de en 1970, ni siquiera hace 50 años, hace menos de 50 años. Uh-huh. ¿Qué era Fresnillo, cabrón? Una Entonces, realidad muy cercana, no tan lejana. Y muy cerquita, Uh-huh. todo el mundo se conocía y el chisme y todo era a pie, etcétera. Bueno, estoy hablando de 1970. El chisme aún, ¿no? Sí, claro. Un pueblote grandote. Pues le falta visión, bueno, pero eso es otro rollo. Bueno, ese es otro episodio pendiente, sí, maestro. Sí. Ok, entonces mencionas algo aquí que nosotros decimos ranchos. Mencionaste el rancho 6 de enero. Bueno, yo le digo comunidad. Sí, es comunidad. Pero el nombre proviene de decirles ejidos. Uh-huh. O sea, lo correcto es nombrarles ejidos. Se llaman núcleos agrarios originalmente. Núcleos agrarios. Sí. Wow. En México hay 3 tipos primordiales de tenencia de la tierra, Uh-huh. que era la comunidad, pero son comunidades indígenas. Ok. La pequeña propiedad, que son los antiguos rancheros. Esos son rancheros. Ok. Y el ejido, son ejidatarios. Y los 3 se pueden dedicar a la agricultura, por supuesto. O sea, el rancho es como una casa con tierras. Exactamente. Una extensión cierta de tierras. Propiedad de alguien en específico. Exactamente. Esos son los ranchos. Ranchos.
Y el ejido es la comunidad. Son núcleos agrarios. Sí. Núcleos agrarios. Ujú. Órale, Sí. órale. Qué interesante, maestro. Ujú. Entonces, no solo tratas parte de los ejidos alrededor, de los núcleos agrarios alrededor de aquí del municipio, sino del municipio mismo. Sí. Bueno, viene leyendo a varios autores. El hilo conductor es la palabra ejido. Ok. Y desde épocas, mira, hubo un luchador social como en 1850 y tantos, que yo digo que fue el primer Emiliano Zapata. Se llamó Manuel Lozada. Ok. Lo conocieron como el tigre de Álica. De Álica. Que era un indión de la Sierra Nayarita, donde ya peleaba por tierras para los comuneros. Hubo mucha gente pues que se partió el alma y la madre, porque los campesinos a partir de la dotación de tierras tuviera ese pedazo de tierra, como Emiliano Zapata, ¿no? La lucha de Emiliano Zapata. Zapata peleaba más para la dotación de tierras con carácter de ejido, y Pancho Villa, norteño, ellos le apostaban un poco más a los rancheros. A los terratenientes. No necesariamente, sino que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ilusorio, más bien ficticio. Claro. Una hacienda de miles de hectáreas o se pudo haber afectado por ejido, o el gobierno la afectaba para poder hacer ranchos, pero un rancho eran 100 hectáreas, 50 para arriba, ¿no? Sí. Y un ejido pues, son 8 hectáreas o 10 hectáreas. Entonces el norte de México se pobló principalmente por rancheros y para el sur por ejidos. Ok. O sea, está interesante el rollo. ¿Será que me apasiona? Porque trabajé muchos años en eso, ¿no? Y es muy interesante, maestro. Pues ya saben, quieren hacer parte de su biblioteca personal. Aquí está este libro. Ahorita más adelante les diremos dónde pueden adquirirlo, y recomendadísimo. Entonces, bueno, das la promoción del libro, lo llevas a escuelas, lo regalas, porque es parte del PACMIC regalarlo. Sí. o es decisión personal. No, es parte. Es parte del y uno proyecto. así lo plantea, ¿no? Claro. Tengo algo que decir. Lo voy a decir y lo voy a regalar. Ok, excelente proyecto, maestro. Y te sigue la necesidad de seguir escribiendo, y dices, pues ¿qué tal si tengo otro hijo? Claro. ¿Qué tal si creo y créeme, ¿no? No. De Carlos. No, ¿qué tal si empiezo a crear algo nuevo? Y empiezas a gestar algo nuevo. Claro. En honor y en razón a esa necesidad de seguir compartiendo. Y escribes Libro de las Anticipaciones. Oye, maestro, qué título, ¿eh? Sí. Este segundo nacimiento, ¿qué lo provocó? Mira, andando también en las comunidades, en el campo mexicano, también anduve en otros estados de la República completos, como Durango, todo Zacatecas, todo San Luis, hasta Veracruz anduve, en la labor de la asesoría agraria, claro, capacitación. Hay muchas pláticas con gente mayor que a mí siempre me dejaban mucha sabiduría. Por ejemplo, me decía alguien, fíjese que para que los postes del lindero sean fuertes, mire, aquellos, ingeniero, tienen más de 100 años, o 50, o 60, etcétera. Es porque los cortamos en luna llena. Y órale. Y por otro señor me decía, mire, ¿sabe cómo me enseñó mi abuelo a pronosticar la lluvia? Dice, cuando en la cocinita de la casa de mis abuelos las arañas empezaban a reforzar la tela en esa esquina, dices, porque iba a llover. Entonces mi abuela empezaba a meter la ropa que estaba colgada en los patios.
Entonces, de ahí dije, anticipar es ver, anticipar es observar. Los antiguos, para saber qué cosecha era la que iba a ser productiva o abundante, en un jarro de barro echaban a hervir los 3 últimos granos de cada cosecha. Y el que subiera a la superficie era el que tenían que sembrar. Entonces dije, ¿qué tanto de mágico tiene esto? ¿Qué tanto de verdadero, de científico? O bien, ahí te va, o de poético. Y dije, ya está. Y empiezo a desarrollar ese libro, que es una mezcla, un choro que yo me inventé que le llamo poesofía. Poesofía. Que es poesía filosófica. Ok. Con pequeños casi aforismos, pero que te den mucha información. Puedes ver abrir el libro en cualquier página y puedes leer algo nada más como muestra y te va a hablar. Y viene una reflexión, sí. Porque los libros hablan, ¿no, maestro? Claro. Los libros te... Nada más hay que abrirlos. Y hay que leerlos, sí, para que te hablen. Claro. Para que te hable el libro, para que te platique el autor, para que se conozcan. Claro. Haya un diálogo. Exacto. Porque si no, este tipo de librerías o las bibliotecas personales se convierten en un cementerio, ¿no? Oye, permíteme leer algo que me habló tu libro. A ver. Dice, solo hay ciencia verdadera, sin sentido erróneo. Anticipar es atrapar un instante, vincularlo al pretérito y lanzarlo al futuro. Esa es la ciencia de la anticipación. Oye, y hasta ¿sabe qué sentino se siente así, ¿no? Yo creo que es el clima anticipado, ¿no? Está anticipando mis tormentas internas personales. Exacto. Que se avecinan o no. No se sabe, pero la ciencia, como tú dices, es exacta. Oye, maestro, qué chido. Qué chido, ¿no? O sea, sí. puedo tener muchos adjetivos rebuscados y ahí, pero el que me nace es qué chido. Qué bonito, carnal. Oye, es que de alguna manera el ser humano como ente integral de muchas cosas, de demasiadas, como un microcosmos incluso, claro. en esta... tenemos esa triada mágica que puede ser anticipar, estar y predecir, ¿no? Y los hay de muchos, ¿no? O pocos, ¿no? Que son dice Jodorowsky, los mentirosos sagrados. Mira, hay algo tan que une a dos visiones. La más rústica definición de ciencia significa prever. Ok. Entonces, alguien que es científico está previendo, está anticipando. Descubriendo. Claro. O ¿para qué tú ves el clima en la mañana? Pues para hacer todo en el día, ¿no? Simón. Hay programas que te dicen, cuando uno visita grandes ciudades, lleve su sombrilla. ¿no? Y luego aguas, hay tráfico en tal, busque vías alternas. Eso es anticipar, maestro. Exacto. Y tenemos esa facultad. ¿Qué es lo único que necesitamos? Observar lo que nos dice la natura. Que es otra de las facultades, bueno, otra de los requisitos de la ciencia. O sea, el primero, la observación. El elemental, ¿no? Y que a base de eso, muchos lo dejarán como muy básico y lo menospreciarán, pero es la base de todo. Es lo más importante. Es la base. Porque si observas, puedes prever. Si no observas, no. En este paréntesis que mencionas, importante y enmarcado con letras de oro, me iba yo a esos mentirosos sagrados que nombra Jodorowsky, los que anticipan, los que te leen el pasado, los que están en el presente, los que te diagnostican y te dan a lo mejor hojas de ruta, ¿no? Y los que ven y pronostican el futuro, no sé, los que te leen el aura, las cartas,
el porvenir. Mira, es que yo digo que son nada más niveles de observación. Exacto. Son niveles de observación. Bien. Porque si yo te conozco y diario andas pedo, yo te pronostico que te vas a morir de cirrosis, güey. Y no necesito ser adivino, ¿eh? No. Necesito observarte, cabrón. Oye, y no solo de... No un pronóstico tan lejano, uno más cercano. Si andas todo el día, te vas a caer. Claro. O sea, si andas corriendo atropelladamente, te vas a accidentar. O si andas muy rápido. Y no necesitamos ser magos ni adivinos. No. Necesitamos ser observadores. ¿Qué es lo que te incitó exactamente a plasmarlo aquí? Sí. Tus observaciones sintetizadas. De lecturas, de vida. Sí, todo, sí. de tu trayecto, ¿no? De esta parte que en su momento fue el trayecto. Este sale en 2017, 6 años después de este. Sí. Pero ya tenías el cúmulo de experiencia y esta síntesis que hace, o sea, qué bonito, qué profundo que en algo tan corto te deje tanto. La microhistoria como las canciones, ¿no? Órale. Cómo reducir sin ser reduccionista, cómo sintetizar y cómo llenar tanto con algo corto. Acuérdate que las plantas se podan para que florezcan. Ok. Excelente, maestro. Pues qué buen diálogo contigo y con tu libro. Porque también tienen su personalidad propia, ¿no? Claro. Este libro es más narrativo. Es un ensayo histórico. Un ensayo histórico. Y este libro, ¿cómo lo ves? Como así como si valoraras a los hijos, ¿cómo es su personalidad? Ese libro es, yo te diría, reflexivo. Órale. Reflexivo. Porque es lo que se intenta, que cada texto te deje una reflexión, ¿no? Claro, ¿no? Y lo sientes. Te transmite algo, ¿no? Claro. Lo sientes. Oye, aquí dice algo más. ¿Puedo leerles algo? Dale. Dice, cuando se esfuerza la intención más allá del movimiento, se encontrará el borde. Pero si aún sobran arrestos, será por una búsqueda interna, no precisamente de ayuntar, sino de buscar la infinitud. ¿Qué te pasa, maestro? ¿Por qué haces eso? Es muy pegriloso. Sí, pues esa es la idea de ese libro, de que así de pequeño sea un... Sí. Intentar de que ese libro pequeño sea grande. Pero lo hace el lector. Lo que le deje. Y la intención. Sí, la intención está bien clara. O sea, yo no lo hice de manera casual ni no. Sí, hizo intencionado de que pudiera dejar una reflexión al lector, ¿no? Entre filosofía y filosofía, y bueno, pues ahí está. Y una teurgia personal, ¿no? Por supuesto, es un exorcismo, güey. Es un exorcismo. Qué chido, es sacar maestro. los demonios. Oye, y sigues escribiendo. Sí. Ese ya tú lo publicas por tu cuenta, con tus recursos. Fue parte de una organización que tuvimos, de la cual fui también caponero, que fue Colectivo 450. Órale. Que nos juntamos varios interesados en la cultura y en el arte fresnillo. Ajá. Elaboramos un festival en el 2016. Claro. Hicimos más de 30 eventos de manera gratuita. Sí. En la plaza pública, en escuelas, en locales, etcétera. Y hicimos un proyecto editorial que surgiera de ese movimiento, y de manera personal ahí tuve la oportunidad de sacar ese libro. Entre otros, de otros amigos autores, investigadores, arqueólogos, historiadores. Excelente, maestro. 2017. Entonces, pues ahí echas a andar a tus hijitos, ¿no? Los llevas de la mano y siguen contigo. Claro. Algunos ya están en otros ambientes, están enriqueciendo parte del acervo de otras personas, hablándoles, conviviendo.
en su interior, ¿no? Porque se quedan adentro de nuestra de nuestro contexto diario, ¿no? Y surge en este proceso creativo, surge otro libro. Traes a la vida a otro ser, que es Relatos Verdaderos. Este es un bebé, acaba de nacer. Sí. ¿Cuándo lo trajiste a la vida? Tiene, ¿qué será? Como un mes y medio de existencia. Un mes y Bueno, medio. de la edición, pues, de la publicación. Sí, de que se materializó Sí, como tal, exactamente. como un ser libro. Oye, y bueno, yo apenas lo tuve ayer, pero ayer tuve otro episodio y no episodio de ansiedad, sino un episodio grabado aquí. Esos son más seguidos. Y aún no me adentro en este ejemplar, en este ser. Aún no tenemos la oportunidad de conocernos. Este es el nuevo libro. Sí. ¿Qué nos dice este libro? Bien, mira, este libro es de narrativa. Ok. Este libro tiene por nombre Relatos Verdaderos. Es una serie de 18 cuentos. Sí. Y ya sabemos que si es cuento, novela o literatura, pues hay ficción. Sí. Pero todo parte de algunos hechos reales, vivenciales, y de ahí uno empieza a torcer la realidad hasta dejar un final abierto que le deje ganas de seguir leyendo a la gente. Entonces son 18 cuentos, unos más largos que otros, pero es eminentemente narrativa en el subgénero de cuento, y todos tienen ingredientes como de realismo mágico. Es que a veces se me conflictúa el adjetivo correcto para algo tan chido. Oye, maestro, entonces, esta narrativa, ¿cómo la acumulas? ¿Cómo la dosificas en este nuevo ejemplar? Mira, indudablemente cuando escribes cuento, yo te puedo afirmar que todos los que escriben cuento parte de un hecho real, una experiencia, aunque fuera onírica, pero es una experiencia propia. Irreal. Aquí el asunto es el siguiente: ¿qué es la realidad para ti? ¿Qué es la realidad para mí? Y traté de hacer ese juego, porque para los personajes de algún cuento, o sea, están viviendo la realidad. De hecho, en el cuento que se llama Fraternos, ahí le meto duro a ese rollo de la percepción de ciertas realidades, ¿no? El personaje, por ejemplo, ve y escucha cosas que los normales no escuchaban ni veían, y él sí. Por tanto, para él eran reales. Y para quien lo veía, pues dicen, este tipo está quedando loco, ¿no? Entonces trato de manejar ese asunto y de clarificarlo. Pero no nada más en ese cuento. Uno como autor o como escritor es el mismo clavado. O sea, la mayoría son hechos que parten de un evento real, y después el cuento te va hablando y los personajes te van hablando hasta tratar de dejar un final que pueda impactar. ¿Cómo te relacionaste con estos personajes, maestro? La mayoría de los personajes, mira, te voy a platicar cómo surgió, por ejemplo, el cuento de Fraternos. Ok. Yo estaba sentado en algún lugar, viendo hacia la calle, y pasó un indigente, güey. Ya sabes, imagínatelo. Sí. Despacio, sucio, ensimismado, con 2 o 3 perros siguiéndolo. Y empieza mi reflexión así, del poder de observación que te platico. Sí. Digo, chale, ¿qué pensará ese señor? ¿Y de dónde vendrá? ¿Y alguna vez estaría lo que nosotros llamamos cuerdos? ¿Y a qué se dedicará? Y luego empiezo, ¿y si sería un curandero? Si sería un curandero disfrazado. Y empieza la imaginación. Y por ejemplo, de ese hecho real surge un cuento que se llama Fraternos.
¿Cómo ves? Sí, para no spoilearlo y para no hacer... Y para que lo adquieran. O sea, hagan parte de su familia a estos seres ejemplares, con literalmente el término ejemplares, Sí. únicos, originales y creación del maestro Alfredo Castellanos. Oye, yo creo que es un episodio para cada libro, pero en este preámbulo, en este primer episodio contigo, que espero que sean algunos Claro, más. adelante. Sabes que este es tu espacio. No, gracias, Em. Gracias. En lo que quepa en esa camarita, lo que quepa en estos micrófonos, es tu hogar también. Gracias, gracias. Sobre todo creando y compartiendo, que es... O sea, yo estoy ahorita extasiado en un lugar tan único, tan mágico, tan, tan real, tan... O sea, me siento en compañía, estando solo, tú y yo. Me siento en una multitud silente, observadora, pero sin el prejuicio, más bien con esa humildad de aquí estoy para compartir. Estamos en tu librería. ¿Dónde estamos? Platícanos tú. Mira, aquí donde se está proyectando es la librería Tau. Tau. Esta librería Tau pertenece a un centro cultural que se llama Aridia, y en Aridia nos dedicamos a exposiciones, a conferencias y a dar talleres artísticos y de humanidades. Entonces aquí estamos pues en la calle Justo Sierra 203, en el mero centro de Fresnillo. Claro. Aquí estamos aquí y ahora. Oye, wow, es que estoy viendo los títulos que tienes y son, es una librería grande, o sea, tienes títulos hermosos. Estoy viendo aquí enfrente tengo a Vicente Leñero, Estudio Q, tengo un libro de Marwan ahí, ese cantautor excelente que es también escritor. Estoy viendo aquí a George Orwell, parte de su obra, Tom Sawyer, Virginia Woolf, Franz Kafka, Fernando Savater, Saramago, Federico Nietzsche. O sea, no sé cómo decirlo, maestro. Y de este lado tenemos infinidad de libros. Estoy sin palabras. Fíjate que qué bueno que estás aquí, porque con la pandemia íbamos a cerrar. De por sí apenas acabamos de abrir y nos cayó la pandemia. Pero de cualquier manera, una librería es un esfuerzo particular, es un esfuerzo gigantesco. Es una revolución. Sí, porque no, desgraciadamente la gente lee poco, o si lee en medios electrónicos. Entonces es poca la venta. ¿Qué lee en los medios es la bronca, electrónicos? ¿no? Que ahí no hay filtros, no hay entonces esa es la posible gravedad del asunto, ¿no? Oye, y todo esto con un buen mate. No, pues ¿Qué más? ¿Qué te pareció el mate, maestro? de poca. Te decía al iniciar que ya entiendo por qué Julio Cortázar no ¿No lo aflojaba su soltaba? mate. Oye, ¿y qué te pareció su sabor? De lujo. ¿Lo recomiendas? Claro, yo de hecho nunca había probado un mate y ahorita pues, estoy alucinado. Oye, y el primero te tocó, hermano. Sí. Oye, y como la frase de ayer en la comida, ¿no? De esos a mí me gustan mucho. De estos mates. Oye, qué lugar tan mágico. Por favor, quiero invitarlos a que vengan a Aridia. Es un centro cultural, pero también tiene esta librería que está impresionante. O sea, si andan ahí como que queriendo ir a Liverpool a buscar a Sanborns, que diga Sanborns,
que no, que quiero un libro así muy, muy específico, pues les digo y les recomiendo que también aquí lo van a encontrar. Y si no lo encuentran, fíjense bien lo que les voy a decir. Si no encuentran que ese libro que andan buscando, aquí algún otro libro los va a encontrar a ustedes. Entonces, si te gusta la lectura, eres de aquí, de Fresnillo, o si eres de Zacatecas y quieres venir aquí a ver un buen libro y quieres sorprenderte con esta librería, ven. Por favor, ven. Eh, o si eres como yo de los que compra libros en oferta en Amazon, Ujú. te vas a sorprender de los precios que hay aquí porque hay libros de todos los precios y ahorita me saqué de onda con las ediciones especiales de Schopenhauer Ujú. y ahí está el de las meditaciones de De Marco Marco Aurelio, ¿ah? Aurelio, sí. Y los de Schopenhauer están más varas que en Amazon, entonces esos, pero yo creo que los voy a comprar todos, ya los voy a apartar. Hay más libros. Que los libros los encuentren a ustedes. Oye, maestro, pero la parte de esta librería está genial. Pero no solo van a encontrar una librería, van a encontrar clases de qué. Mira, tenemos una serie de talleres Sí, de gente comprometida en tratar de aportar algo a la sociedad fresnillense y de sus alrededores, obviamente. Damos taller de guitarra para principiantes, teatro para niños, jóvenes y adultos, eh, literatura, introducción a la literatura, y damos el maestro Macías y el maestro Bonillo dan crítica y creación literaria para la gente que ya escribe. Se da baile de salón, se da violín, cello y contrabajo con la maestra Pau Pacheco, se da pintura con el maestro Barras Pro, órale. fotografía con Karel Daniel, que tiene un premio nacional de fotografía. Entonces somos una bolita de gente que queremos aportar algo y de arrebatarle a los chicos malos, a los jóvenes y que se vendan mejor aquí, ¿no? Que no no son una bolita son una estampida de, de creatividad y de ingenio y de arte, ¿eh? Créeme que ni yo había tenido el tiempo, bueno, sí lo había tenido, pero para otras cosas, pero no me había dado la oportunidad de venir y encontrarme aquí con este gigantesco centro cultural, con este centro artístico sin H, es, es muy, muy alentador para lo que pasa ahorita aquí, que existe la posibilidad de encaminar y encauzar nuestro tiempo a cosas productivas como aprender fotografía, literatura, guitarra o violín. Y luego en esa parte de aprender cuerdas se puede formar parte de una pequeña orquesta de violines, ¿no? Claro, Un claro, pequeño conjunto de orquestal, ¿no? Que hay claro. aquí. Un pequeño, gran, gigante conjunto orquestal. O el que venga a literatura, tenemos Exacto. ediciones de la Biblioteca Aridia, que Ok. es el inicio pues de empezar a publicar para frenillenses y para la gente que sí lo quiera, principalmente los egresados de aquí. O sea, aparte tiene una revista. Vamos a elaborar una revista y ese libro inició con ya Biblioteca Aridia. Si ves el de cuentos, el de mero Ok, abajo, ok, ok. atrás viene ya como Biblioteca Aridia. Ahí abajo. Oh, qué, qué chido, Pues ese es el maestro. inicio ya de un proyecto. Órale, súper perrón esto, ¿eh? No, hombre, pues, ¿qué más quieren? A ver, salgan de sus casas con mucho cuidado y vengan aquí. Vengan. De verdad, mm, es un espacio que les puede aportar mucho. Si andan en búsqueda, óyeme bien tu buscador. Aquí puedes encontrar tal vez lo que andas buscando, porque los libros hablan y no muerden.
Y si muerden, muerden rico. Entonces, invitados a todo aquel que nos escuche. Aparte el maestro Castellanos, ¿qué taller impartes, maestro, aquí? Introducción a la literatura. Imagínate aprender del maestro Castellanos. Es un placer y vas a aprender bien. Aprender con H. Sí. ¿Qué onda? Bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Maestro, gracias por compartirnos parte de... Es muy extenso lo que vamos a estar compartiendo y lo que apenas es un principio de, ¿no? De más capítulos, de más episodios contigo. Yo no paro de leer los títulos. No sé, aquí está Yo Robot de Isaac Asimov, Robinson Crusoe, Eliseo Diego, Rubén Darío, Ray Bradbury. Ahí está la mano. ¿Me puedes pasar ese de meditaciones? ¿Sí lo alcanzas? Sí. Y es la edición de pasta dura. Van a encontrar ediciones muy excelentes. Miren. Y baratísimas. O sea, estos no los encuentran a ese precio ni en Amazon ni en Sangrons. Creo que... Wow. No, hombre, vengan aquí a Aridia, por favor. Dense la vuelta. ¿Hay servicio de café? Sí. También hay café. ¿Qué más quieren? Y si me encuentran aquí, pues les comparto el mate. Claro. ¿Algo más que nos quieras compartir, maestro? Pues nada más ser extensivo de ver la invitación. Primero agradecerte a ti, de veras, por esta visita, que teníamos un buen round que no nos veíamos. Sí, sí. Y me dio mucho gusto reencontrarte en la vida. Igualmente. Y más con este tipo de proyectos que yo sé que también contribuyen a mejorar la situación. Ojalá. Y de veras con mucho gusto recibirte y muy agradecido también porque estés aquí, porque hayamos participado en esta entrevista. De veras, muchas gracias. Sí, llegar a esa sincronía es para mí muy, muy grato, es muy placentero conversar, platicar, compartir contigo. Y ¿tienes algún playlist en tu celular, maestro? No, yo soy muy rudimentario para todos esos chorros. ¿Spotify no tienes? Tampoco. Y en tu haber existen, mira, cuando no tienen Spotify en esta parte del Carpe Diem podcast, les hago esta pregunta. ¿Cuál es tu canción favorita? Gracias a la vida. Órale. De Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Interpretada pues por ella. ¿Y compuesta por Violeta? Creo que sí, por Violeta Parra. Exacto. Excelente. Gracias a la vida. Esa es tu canción favorita del mundo. Sí, de veras. Es una canción gigantesca. Uh-huh. Porque yo les comparto siempre que mi canción favorita, y no me canso de decirlo, es Paloma Negra. Ayer me platicabas algo del maestro Tomás Méndez. Uh-huh. Me hablabas sobre el surrealismo. Ahí o sea, uno puede pensar cuando tienes elementos para forjar un criterio, uh-huh, por qué Tomás Méndez irrumpió en la escena, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué llegó ahí? ¿Por qué impactó? Así es. Para empezar, sus cuates de su edad aquí en Fresnillo, cuando trabajaba en el hospital de la compañía, sí, y sus amigos anteriores le decían el loco. Ahí ya hay una buena pista. O sea, porque solo los descabellados se pueden atrever a hacer cosas diferentes. Entonces, claro, hay rasgos donde y propuestas, uh-huh, y la propuesta de Tomás Méndez vino a irrumpir en la escena porque empieza a manejar cierto tipo de surrealismo con sus palomas, güey. Con sus aves. Y gorrioncillos, etcétera, etcétera. El compositor de las aves. Simón. Porque seguramente él pensaba, dentro de esa locura cuerda, que platicaba con las aves, ¿no? Y le decían
como yo con los tinacos de la mina y todo ese rollo así. Sí. Entonces dice, sí tienes que estar muy observador y que la gente puede decir locos para que seas creativo. Y Tomás Méndez tenía todo eso. Entonces hay análisis donde dicen que efectivamente Tomás Méndez irrumpe esa escena, pero con una letra surrealista, ¿no? Ajá. Imagínate el exitazo de Cucurrucucú Paloma, Impresionante. que escuchado en todo el mundo, y que ese estribillo es Cucurrucucú, Cucurrucucú. ¿A quién se le había ocurrido, cabrón? Se dices, no marches, qué genial Tomás Méndez. Es un extraterrestre. Seguramente en el planeta Fresnillo. Oye, maestro, es que es impresionante. Yo nomás de acordarme de esas frases, de ese estribillo. Paloma negra, ¿dónde andarás? Uh-huh. Pero con esa fuerza interior, con ese poder de evocar todo el sentimiento de una vida, me pone en otro contexto interno. Sí. O sea, solo recordar, ¿no? Hasta sabe qué se siente, ¿no? Y de cómo se atrevió ese señor, ese maestro. Genial. ¿Quién le dio permiso, no? Como la canción de este otro compositor. ¿Quién te dio permiso, no? De aterrizar sobre la nube que piso, ¿no? Del buen Ornelas. Uh-huh. ¿Quién te dio permiso, Tomás Méndez, de hacerme sentir todo esto, no? ¿Y sabes qué es lo más padre? Sí. Que lo captó, lo vivió, lo transformó aquí en Fresnillo. Sí. O sea, está retratando Fresnillo, cabrón. O sea, dices, órale. Es un estudio. Es un estudio sociológico sí. del núcleo giratario fresnillense. Uh-huh. Wow, está impresionante. Y gracias a la vida. ¿Es una oración? Sí, es una declaración. Y una oración. Gracias a la vida. Tienes que agradecer por todo, lo bueno, lo malo, porque somos bien convenencieros. Sí. Le llamamos bueno a lo que nos conviene y malo a lo que no nos conviene. Por eso es gracias a la vida, o sea, ¿cómo va? Órale. Oye, maestro, pues súper interesante todo este gran aporte que nos haces. Sacarnos un poquito del Facebook. Órale. Sacarnos un poquito del Instagram para presentarnos tus 3 hijos, para presentarnos tus 3 creaciones literarias, tus 3 ejemplares, tu triada, Uh-huh. tu triada personal hasta el momento. Sí. ¿Vamos por el 4? Sí, de hecho, estoy iniciando una novela. ¡Órale! Y va a ser, es relativa a algunos asuntos de Fresnillo. Y por supuesto también va incluido Tomás Méndez. No puede ser, maestro. Por eso que sea. Sí, vas a ver. Ahí va. Estoy más bien redondeando la idea. Uh-huh. Para... ¿Ya? ¿Qué crees? ¿Qué factor en ti considera esa parte única, esa parte original de ciertos personajes que han brotado de este mineral? ¿Has planteado alguna vez, te has planteado alguna vez la idea de que hay algo único en esta tierra para producir esos creadores tan únicos, tan originales? No solo un Tomás Méndez, no solo un Manuel M. Ponce, no solo un Pedro Valtierra, no solo... Híjoles, que son tantos. Yo, por ejemplo, el otro día vi un video de un pianista que se llama Lang Lang, uh-huh. oriental, pero pues es muy reconocido a nivel mundial, tocando Intermezzo de Manuel M. Ponce en una sala gigantesca con miles de personas
tocando esa obra maestra. O sea, yo creo que es la musicalización personal de Tomás Méndez interiormente, el intermezzo o la simbiosis de esa nostalgia que existe en parte aquí para crear esa violencia creativa que irrumpe de manera poética, de manera original, única, sincrética socialmente. También existe de aquí Enjambre o Los Temerarios o Carlos Quintanar o Ray Raigosa o el, Fuensanta haciendo ciencia en Europa. Existe un Alfredo Castellanos. ¿Qué crees que pasa en esta tierra? Mira, de hecho estoy haciendo un libro que tiene muchos años y yo no sé si lo voy a terminar. Ok. Porque precisamente toco el asunto. No sé si ahora decida meterlo como un capítulo de la novela que he empezado, Uh-huh. pero es algo que tiene muchos factores. El principio o la premisa fundamental es: nada es casual, Exacto. todo es causal. Luego entonces, si hay un semillero de artistas que han nacido en Fresnillo, es porque debe haber una causa, que no porque no la entendamos no existe. No porque no la entendamos no existe, sino que sí hay algo que, que, eh, que ha sucedido lo que ha sucedido, pues. Entonces, yo creo que hay algo que yo voy a tratar de explicar el porqué de ese rollo. Entonces lo esperamos en tu libro. Sí, seguramente. ¿Cómo definirías en una palabra esa parte creativa que brota aquí en el mineral con sus artistas? Mira, si nosotros somos un producto natural, Uh-huh. yo te puedo decir que todos los ambientes tienen una vocación. Por ejemplo, ¿cómo es el carácter de alguien que nace en un litoral, en una playa? ¿Qué carácter tiene aquella persona que nace en la montaña? ¿Qué productos, de acuerdo a su composición química, da la tierra? Porque alguien puede decir, esta tierra es buena para sembrar chile, Ajá. estos son para fruta. Si tú vas a la costa, digo, ahí no necesitas casi, simplemente se da la fruta. Y la pregunta sería como esa, que estuviéramos tú y yo en la costa y decir, ¿por qué se dan aquí papayas y sandías y piñas? ¿Me explico? Sí. Uh-huh. Hay una vocación en la composición de la tierra, en la migración y toda la gente que se vino a sentar a Fresnillo. Ahí te va lo peor, en el saqueo de las entrañas de la tierra fresnillense, como una madre violada, violentada. De todo eso somos producto. Okay. Entonces, mi tesis es que la madre naturaleza, lo Dios, nos paga con artistas. Wow. Bravo, maestro. Oye, qué bonito, ¿eh? Muchas gracias. Uh-huh. Te agradezco. No, gracias a ti. Entonces llegamos a la parte esperando que a la parte del mensaje Carpe Diem de este podcast, que es la parte final casi. El Carpe Diem, querido maestro, Uh-huh. como tal, es una frase atribuida al poeta latino Horacio, que vivió en el 68 al 8 a.C., quien en el primer libro de las Odas aconseja a su amiga Leucone, Carpe diem quam minimum credula postero, que podemos traducir como aprovecha el día de hoy, confía lo menos posible en el mañana, abraza el día y confía mínimamente en el futuro, literalmente. Uh-huh. Carpe diem es pues una invitación a disfrutar el momento, a vivir el hoy y el ahora sin preocuparse por qué depara el futuro. Pues el futuro es incierto y lo único concreto que tenemos es el presente. En este sentido, Horacio sigue la línea de los filósofos epicúreos y argumenta que la vida es breve y la belleza perecedera.
Y siendo la muerte la única certeza, el ahora debe aprovecharse al máximo. En este sentido, y bajo esta pequeña lectura que he hecho para quien nos escucha, y bajo este contexto, maestro Castellanos, ¿cuál sería tu frase carpe diem, tu consejo para abrazar el día y confiar mínimamente en el futuro? ¿Cuál sería eso que nos compartirías para hacer de este día, en el ahora, algo más llevadero? Yo fácilmente les diría como recomendación o como una frase compuesta que le den gracias a la vida, que respiren profundamente, que tomen mucha agua y que mediten. Excelente, maestro. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Algo más que nos quieras compartir? Este es tu espacio. Pues nada más desearte también mucho éxito en lo que estás haciendo. De veras, yo encantado y Gracias. feliz de haberte reencontrado y ver el esfuerzo que se está haciendo de la gente que estás entrevistando. Muchas gracias. Muchos de ellos amigos, qué padre, ¿no? Que Claro. seamos cada vez más, ¿no? Sí. Y que tengas mucha salud y vida. Muchas gracias. Y salud y vida para todos aquellos que nos escuchan, que nos ven. Salud y vida para este pueblo. Si no hay nada más que decir por el momento y por ahora, les agradecemos mucho que hayan llegado hasta esta parte final del podcast. No lo olviden, yo soy Rodríguez y les recuerdo, no lo olviden, por favor no se suscriban a este podcast. Les repito, no se suscriban a este podcast. Mejor suscríbanse a clases aquí en Aridia. Vengan, suscríbanse aquí a Aridia, aprendan a pintar, aprendan a tocar el violín, aprendan ajedrez, aprendan literatura con el maestro Castellanos. Suscríbanse a la universidad, a lo mejor, ¿no? Si tienen algún problema de ansiedad, suscríbanse a una terapia con un psicólogo, un terapeuta. Suscríbanse a algo que realmente les haga aprovechar y abrazar el día. Carpe diem, amigos. Carpe diem, amigas. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, maestro Castellanos. Gracias a ti. Eres un excelente escritor. Te agradecemos por tus letras y pues nos vemos en el siguiente episodio. Carpe diem. Listo, bro. Qué chido. No, pues siempre, mira. Sí, carnal. Muy padre. ¿Cómo te sentiste? Bien, muy a gusto. No, muy a gusto.